Gracias, Ana, y a mis compañeros que me precedieron también en sus interesantes exposiciones, y a todos ustedes, buenas tardes también. Yo les voy a hablar de 3 principios que están recogidos en el libro y que son a partir de los cuales entendemos la ciudadanía, entendemos el término y entendemos las acciones políticas y jurídicas de nuestra relación con el Estado. Y luego unas cuantas reflexiones acerca del tema específico de ciudadanía trans. Los 3 principios, y los fuimos, en realidad son principios teóricos y prácticos que los fuimos, y eso es lo bonito del proyecto transgénero, formulando a lo largo de los años de activismo. Nos ha gustado siempre tener un discurso original, creativo, que la teoría y la práctica se retroalimenten, ¿no? Y nada mejor que contestarle a un poder que te domina nombrándote, y a través de categorías, contestarle también con categorías o con categorías propias, con nombres propios. Es muy común del proyecto transgénero, y cuando lean el libro, ver un montón de palabras inventadas. Por ejemplo, para decir transmasculino nosotros decimos embros, que es una mezcla de la embritud, del canon corporal émbrico, de nacimiento que pueda tener una persona, y el masculinizar esa corporalidad, por poner un ejemplo de las miles de palabras inventadas. Y los 3 principios son también muy propios nuestros. El primero es del transfeminismo, no es un invento nuestro, pero sí le hemos dado un matiz ecuatoriano, creemos, y un matiz que es interesante compartir en nuestros diálogos también, transregión y transcharco, por ejemplo, porque hemos tenido algunos diálogos sobre transfeminismo con España, por ejemplo, ¿no? Y como lo entendemos al transfeminismo desde el PT, es como esa corriente dentro del feminismo que rebasa el binario de género, es decir, la presunción de que en la sociedad y en el mundo existimos solamente mujeres y hombres, y que en lugar de situar la lucha antipatriarcal o las reflexiones sobre el patriarcado entre 2 identidades de género un tanto abstractas, los hombres versus las mujeres, en lugar de situarles en esos sujetos a las relaciones patriarcales, situamos estas relaciones en lo que llamamos el lugar social del femenino, es decir, el lugar subalterno de la feminidad, no solo de las personas que nos construimos femeninas o nos identificamos como mujeres, sino de cualquier persona, hombre, mujer u otro u otra, que en determinado momento, incluso porque es hasta transitorio, no tiene por qué ser siempre, ocupa el lugar social del femenino. Un hombre, cuando no se comporta tan hombre, podría tal vez estar ocupando el lugar social del femenino, ¿no? Y situamos ahí esas relaciones patriarcales, y a eso lo denominamos transfeminismo, y lo que estamos luchando es básicamente contra una lógica o contra un sistema, en lugar de situar la cuestión entre sujetos concretos. El segundo principio, y ahí nos hemos inspirado bastante en el movimiento indígena en el Ecuador. Incluso tenemos un diálogo muy específico que se llama Transruna Kunawanmi Rimay, diálogo transindígena en idioma quichua, y es el principio de la interculturalidad, y este es el segundo principio articulador del PT, y lo que hacemos es buscar la producción del sentido desde el diálogo permanente entre colectivos que hemos ocupado históricamente el lugar de la exclusión del canon civilizatorio oficial, que es blanco mestizo en nuestro país, patriarcal. Y esta interculturalidad implica buscar algo que llamamos simetrías subyacentes, es decir, similitudes bajo apariencias distintas, es decir, que compartimos el movimiento feminista o el movimiento de la diversidad sexual con el movimiento rockero o con el movimiento indígena o con el movimiento de personas con capacidades diferentes. En principio parecería que no compartimos gran cosa, pero debajo de esas capas de diferencia hay grandes simetrías subyacentes, que son identificaciones respecto de grandes opresiones sistémicas. Y es así como hemos establecido diálogos interculturales, donde por ejemplo nos ha unido con el movimiento rockero la lucha por la reivindicación de la libertad estética, por ejemplo, ¿no? Entonces, personas trans que luchan por su libertad estética unidas al movimiento rockero que también ha luchado por la libertad estética.
o parejas del mismo sexo que quieren un reconocimiento de su tipo de familia, unidas con el movimiento migrante, que también quiere el reconocimiento de las familias transnacionales, por poner ejemplos de estas simetrías subyacentes. Y el tercer principio es uno que Gabri mencionó también cuando hablaba de los caballos de Troya, y nosotros le llamamos el alternativismo o la subversión desde dentro, que significa trabajar sobre todo desde dentro del sistema y con herramientas clásicas, como el caso de la comunicación, en el caso tuyo, en el nuestro mucho con el derecho, para subvertir las instituciones, es un poco usar el derecho contra el derecho mismo, o usar la institucionalidad contra sí misma, ahí donde sus fronteras nos parecen injustas, discriminantes, opresivas, no evolucionadas. Y hemos hecho, y vamos a mostrar un poco de eso, subversión desde dentro en algunas instituciones, una de las cuales particularmente relevante es el tema trans en el Registro Civil del Ecuador. Entonces eso con respecto a los tres principios. Ahora les voy a hablar un poquito específicamente en ciudadanía trans. No sé si me puedes poner la foto de la ciudadana Luis Enrique Salazar. Vamos a ver una imagen de una persona que ha sido parte de nuestro proceso político. Y ella en el Ecuador se convirtió en un tema de subvertir desde dentro con el tema de la ciudadanía trans, porque hasta que este caso llegara a litigio en el Ecuador, es decir, hasta el año 2007, a las personas trans sufrían un tipo de discriminación particular respecto de su identidad en el registro civil, que es que se les obligaba a desmaquillarse, recogerse los aretes, ser ceduladas, en el caso de una trans femenina, no como hombre, pero formalmente no pasaba nada, porque formalmente la persona, entre comillas, voluntariamente se había acercado al registro civil, se había desmaquillado, se había recogido los aretes, porque obviamente antes de pasar la humillación de que en público se le obligara a hacer todas estas cosas, la persona lo prefería hacer, entre comillas, voluntariamente. Por lo tanto, el Estado no cometía ninguna violación formal. Lo que se hizo con la ciudadana Luis Enrique es que ella asistió varias veces al registro civil a que a propósito le nieguen la cedulación, para contra esa negativa interponer este reclamo, en el cual ella se autodenominó yo, ciudadana Luis Enrique Salazar, porque era su nombre legal, ecuatoriana, mayor de edad, etc. Y en ese acto de ciudadanía, el registro civil contestó, le estábamos contestando a la ciudadana Luis Enrique Salazar, de sexo legal masculino y género femenino. Y cuando el Estado le llamó la ciudadana, reconoció una distinción entre sexo y género, que desde entonces se volvió la pauta para que futuros ciudadanos y ciudadanas trans hagan esa distinción. Entonces, ciudadanía no es la imposición, a mi criterio y desde el proyecto transgénero, de instituciones generalizantes a la gente, sino es el reconocimiento de las instituciones de la gente y su convalidación jurídica cuando es del caso. Ese es, pensamos, el concepto de ciudadanía que más sirve en las luchas específicas de colectivos históricamente al margen o históricamente en situación de exclusión o de desventaja. Entonces está este tema del reconocimiento del sexo y género, que a partir del caso ciudadana Luis Enrique Salazar llegó a muchos instructivos y que actualmente incluso hay en proceso, ojalá, de aprobación una ley que se va a llamar Ley de Igualdad entre mujeres, hombres y personas de diversa condición sexogenérica. Está en proceso de aprobación en la Asamblea Legislativa del Ecuador. El siguiente proceso que les voy a contar es ya un proyecto de ciudadanía muy específico que tiene que ver con la identidad, que se llama Géneros Criollos e Instituciones Propias, también está en el libro, y está inspirado en el pluralismo jurídico indígena, es decir, en este reclamo indígena que existe en muchos lugares, de un reconocimiento de un derecho propio, es decir, de que determinadas nacionalidades, colectivos tienen derecho a su propio derecho. En el caso de las trabajadoras sexuales trans callejizadas, no es que se ha creado un orden paralelo específico para ellas, pero sí se ha reivindicado que en una institución, la identidad, deben convalidarse algunas de sus instituciones propias. Y se lo ha hecho a través de una cédula, síguele pasando, aquí están varias de ellas se autodenominan familias de trabajadoras sexuales trans callejeras de Quito, la familia de la Ye, la familia del Gran Pasaje y de la Michelena, la familia de la Mariscal, que es donde nació la patrulla legal, y pasamos a ver el acto de ciudadanía en la cédula misma, síguele pasando, en otras ciudades también se lo ha hecho, síguele, y
Esta cédula es como una respuesta a la cédula excluyente del Estado, o sea, la cédula que no reconoce el género propio y que no reconoce el nombre verdadero, que es el nombre cultural, y que no reconoce los derechos trans, se contesta con una cédula que tiene su nombre cultural, luego el nombre legal, en segundo lugar el del Estado, luego el género, que es el real, luego el sexo legal, que es el del Estado, y luego algunos datos de contacto, la intervención corporal, que es una característica específica que va a ser importante a la hora, por ejemplo, del trato con la policía, cuando alguien tiene que tocar un cuerpo distinto, pues ahí hay unos factores específicos. Y en la parte de atrás viene el tema de los derechos. Ahora, ¿por qué es importante, o por qué es creativo, por qué es un acto de ciudadanía crearte un documento propio que dice, sí, Estado, tú me das un sexo legal, pero yo tengo mi género propio, o tú me das un nombre legal, pero yo tengo mi nombre cultural propio, porque de esa manera se está haciendo un acto de soberanía, que es ciudadanía, en el cual se le dice al Estado, a lo mejor el Estado me puede dar una letra F o una M, pero nunca va a poder decidir si soy hombre o soy mujer, porque ese es un acto que lo voy a decidir yo. Entonces, en ese sentido es el tipo de ejercicio de ciudadanía. Y en la parte de atrás lo que tiene es recoger de modo sistemático varios de los artículos constitucionales que amparan a las trabajadoras sexuales trans. Entonces es un ejemplo de una institucionalidad propia a través de un pequeño carnet que se convierte en una cédula de ciudadanía alternativa, que aquí los trajimos los físicos para también mostrarlos y cuya historia está recogida en el libro. Y es también un ejemplo de cómo el movimiento trans ha dialogado interculturalmente con otro movimiento como el movimiento indígena para reformular o reconceptuar soberanamente lo que significa para nosotros ciudadanía. Y la última reflexión que quiero hacer antes de que Ana pase a concluir, es que desde el transfeminismo reconocemos que la adversidad que experimentamos quienes ocupamos el lugar social del femenino en el ejercicio de la ciudadanía tiene que ver con una institución en concreto que es la que no se ejerce a plenitud desde los lugares sociales del femenino y que es la capacidad, llamémosle autonomía, y que tiene que ver con cómo los femeninos, las femeninas, los feminizados ocupamos un sitio que está todavía sujeto a tutela patriarcal, ya sea por parte de terceros, de maridos, del Estado mismo como patriarca, y en tanto no se cuestione esa tutela patriarcal sobre los cuerpos femeninos y feminizados y que ocupan el lugar del femenino, no ejerceremos ciudadanía plena. En ese sentido es importantísimo, desde el transfeminismo tenemos muy clara la alianza entre todos aquellos que ocupamos el lugar social del femenino. Por eso, dentro de la agenda de ciudadanía transfeminista, temas como el aborto, que es disposición sobre el propio cuerpo, temas como la disposición corporal trans, son el mismo tema, porque son en el fondo el ejercicio de la ciudadanía contra la tutela patriarcal. Entonces, esas eran nomás las reflexiones que yo quería hacer, y ya le paso a Ana otra vez. 2 minutos técnicos. Sí. 2 minutos técnicos.